Bueno, estamos casi de aniversario. Ya ha pasado más o menos un año desde que aquí en España oficialmente se decretase el estado de alarma. Ya ha pasado un año desde la última vez que vimos a gente por la calle sin mascarilla. Qué tiempos aquellos. Y podríamos decir que fue el inicio de la crisis del coronavirus. Tras un año ya la cosa parece que está mejorando. Ha sido un año bastante duro para muchos, gente que ha visto cómo perdían sus empleos, otros se han visto obligados a cerrar sus negocios y desgraciadamente algunos han visto cómo muchos de sus seres queridos se iban. Pero bueno, ahora ya parece que ya tenemos vacuna y esperemos que para final de 2021 casi hayamos vuelto a la normalidad. No sé si estoy siendo demasiado optimista. Pero hoy vamos a ver lo más destacado que ha pasado a lo largo de este año y que nos depara el futuro. Lo primero es que muchos intentan comparar esta crisis con la crisis del 2008, lo cual en mi opinión no se puede hacer, o al menos aún no se puede hacer. Primero porque es muy pronto, porque ni hemos salido de la crisis aún, así que no. Y segundo, porque se trata de una crisis de unas características muy diferentes a la crisis del 2008. En esta crisis no reventó una burbuja que arrastrase consigo un sector entero de la economía, como en el caso de la crisis inmobiliaria del 2008, que se llevó por delante gran parte del sector de la construcción. El origen de esta crisis es de carácter exógeno, es decir, que viene de fuera. No se puede explicar por cosas que hayan pasado en la economía. Es culpa del virus, que es un factor externo. Y ese factor externo ya empezó a afectar en la economía aún antes de que se decretase el estado de alarma, ya que estaba modificando las expectativas de las personas, y que las expectativas controlan variables tan importantes como es el consumo y la inversión. A principios de 2020, cuando aún no muchos gobiernos estaban preocupados por esto, algunos sectores de la economía sí que empezaban a verse afectados por este virus. Muchos empezaban a desconfiar y cambiar sus pautas habituales de comportamiento. Algunos decían que bueno, que esto se está exagerando, que no es para tanto. Pero que chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no? Y otros se estaban preparando ya para lo peor. Admito mis pecados y yo era de los que decía que todo esto era una exageración. Y es que el virus, aunque no hubiese provocado ninguna pandemia, habría influido en la economía igualmente, ya que aunque muchos gobiernos no se estaban preocupando, muchas empresas y personas corrientes sí que empezaban a preocuparse. Y es que la economía puede verse afectada por este tipo de cosas, que se les suele llamar narrativas, que pueden ser ciertas o no, pero pueden tener la capacidad de mover la economía creando picos de auge o de recesión. Pero a ver, no nos desviemos. Desgraciadamente, en marzo, en algunos países un poco antes, tras muchísima polémica se acabó declarando el estado de alarma. De esta forma creando un parón artificial en la economía. Comparándolo con el 2008, no ha habido ningún sector que haya quebrado, sino que por el decreto del gobierno no se dejaba a las personas tener una vida normal. Y antes de que se decretase la cuarentena, España no mostraba muchos síntomas de desaceleración, como mostraban algunos países de Europa. España parece que como siempre va al revés de todos. Quitando los efectos sobre la economía que quizás estaban empezando a producir debido a la incertidumbre que generaba el virus, la economía española iba relativamente, insisto en lo de relativamente, bien. En el 2019 el PIB estaba creciendo, el desempleo estaba bajando, podríamos haber ido mejor, pero bueno, mal no íbamos. Por tanto, la actividad económica fue cortada artificialmente por la cuarentena. Así que entramos en recesión. La profundidad de esta pues aún no la podemos medir del todo bien porque solamente ha pasado un año y la recuperación va a depender de cuánto duren las restricciones, tanto las españolas como las del exterior, y de cuánto aguantarán las familias y las empresas sin volver a su actividad habitual. Una vez iniciada la pandemia, de lo primero que se aprobó fueron ayudas a los trabajadores. Aquí en España prácticamente todas las ayudas han ido a los trabajadores, donde muchos acabaron cobrando el ERTE, que para los que seáis de fuera de España, el ERTE es una ayuda que da el gobierno en la que te paga parte de tu salario. Y aparte del ERTE, obviamente lo que ha habido es un aumento del gasto sanitario, que todo este incremento de gasto no sale gratis. Nuestra deuda se disparó. Cerramos el 2020 con una deuda del 120% del PIB. A ver, paréntesis, recordad que la deuda pública siempre se tiene que mirar en proporción al PIB. Mirarla en valor absoluto no dice demasiado. Lo que importa no es cuánto debemos, sino nuestra capacidad de pagarla. No es lo mismo deber 1.000 euros cobrando 2.000 al año que cobrando 10.000 al año. Que el uso del indicador va cambiando depende del mensaje que quieras dar.
Bueno, y quitando el debate de si una alta deuda en proporción al PIB es soportable o no, el hecho es que estamos en Europa y esta nos exige una deuda del 60% del PIB, y si sobrepasamos ese límite tenemos que hacer lo posible para llegar otra vez a él. Por tanto, una vez volvamos a la normalidad, lo más probable es que vendrán recortes. Desde Europa vamos a recibir ayudas. Nos ha tocado 140.000 millones, de los cuales la mitad van a fondo perdido, es decir, que nos lo regalan, y la otra vendrá con condiciones. También surgió hace poco el debate de si el Banco Central debería perdonarnos la deuda. Para entendernos, básicamente que el Banco Central imprima dinero y compre la deuda pública. No es exactamente así, pero bueno, para entendernos. No me voy a detener en el debate, ya que primero daría casi para un vídeo entero, y segundo, todo apunta a que no se va a hacer, así que no podemos valorar esta opción. Bueno, y si hay recortes, ¿qué partida tiene todas las papeletas de sufrirlas? Las pensiones. Las pensiones es el talón de Aquiles de España desde la crisis de 2008. Arrastramos un fuerte déficit estructural en ellas y las proyecciones no son demasiado optimistas. Por tanto, los pensionistas que vayan a ir llegando estos años, lo más probable es que les vaya a esperar una jubilación bastante cruda, ya que los problemas de la seguridad social en España no se arreglaron a tiempo, entonces pues tocará hacerlo por las malas y en el peor momento posible. Que luego también está el debate de si nuestro sistema de pensiones es sostenible o no, pero eso da para otro vídeo. Una de las cosas que se puso sobre la mesa para intentar arreglar este problema fue la mochila austríaca, que en verdad intenta arreglar dos problemas que tiene la economía española: las pensiones y la rigidez laboral. A ver, para que entendáis un poco de qué va la mochila austríaca. Actualmente en España, cuando un empresario tiene que despedir a un trabajador, tiene que pagarle una indemnización por despido, y la paga en el momento en el que se hace efectivo el despido. La mochila austríaca va a cambiar un poco esto. Lo que hace es crear como una hucha para el trabajador, en el cual el empresario va a ir metiendo dinero, y en el momento del despido el trabajador va a tener acceso a esta y podrá usarla para costearse el despido o la jubilación. Hubo mucha polémica con esto porque algunos partidos decían que se quiere hacer pagar a los trabajadores su despido. En verdad no es así. La empresa sigue pagando el despido. El único cambio que habrá es que con la mochila austríaca el despido ya está pagado. Entonces al empresario le dará igual despedir o no. Los costes ya están pagados. No me meteré tampoco ahora en profundidad de los problemas del mercado laboral en España, pero a priori parece ser una medida bastante positiva y aborda dos de los problemas más grandes que tiene España. Otra cosa que seguramente vaya a ocurrir, que cuando ocurra más de un grupo político va a estar haciendo demagogia de ello, es que habrá recortes en sanidad. Pero a ver, es lógico. Ahora mismo estamos gastando más en sanidad porque hay pandemia. Una vez termine, ese gasto será innecesario. Por tanto, se va a recortar ese gasto. Pero bueno, a ver, generalmente nuestra recuperación va a estar muy marcada por lo que diga Europa. PSOE y Podemos van a tener que seguir las órdenes de Europa si quieren tener acceso a las ayudas, que nos son vitales. Bueno, a nivel macro, pues el 2020 supuso una caída del 11% del PIB, que ojo con esto, que siempre hay mucha confusión cuando publican los datos. No significa que somos un 11% más pobres, significa que producimos al año 11% menos. Después, cuando publican los datos, también mucho cuidado si es variación anual o trimestral. Una variación trimestral es la variación respecto al trimestre anterior. Una anual es respecto al año anterior. Que siempre que salían los datos del PIB, partidos pillaban lo que más les convenía, ya sea para colgarse medallitas o para criticar al otro. Ojito con esto. Con el desempleo también ojo. Aparentemente parece que ha subido poco, pero hay que tener en cuenta que hay muchos trabajadores que están en ERTE. Cuando dejen de pagarse el ERTE, a ver cuántos de ellos siguen trabajando. Y lo mismo que con el PIB, también cuidado con las variaciones trimestrales y anuales, que como siempre los partidos políticos pillan lo que les salga de los... Iba a decir lo que les salga de los huevos, pero no lo digo. Así que bueno, tenemos bastantes deberes para esta década. Tenemos problemas con la vivienda, una tasa de desempleo de menores de 25 años muy alta, creo que está alrededor del 40%, muy por encima de la media europea, que es un 15%. También tenemos el reto de subirnos al barco de la digitalización, que bueno, respecto a eso parece que se ha dado un buen paso, con esta nueva medida de que ahora se pueda abrir un negocio online y solo en 10 días. Como dije, las pensiones, nuestro elevado paro estructural y bueno, una larga lista que mejor no lo digo todo porque si no acabaré deprimiéndome. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un breve resumen analizando pues este año de crisis. Dejen su like, su comentario y nos vemos en el próximo vídeo.